En primer lugar, comentanos qué significa que un militar en actividad esté al cargo de la cartera de defensa, algo inédito desde 1983. Bueno, efectivamente lo que significa es esto mismo que decías, algo inédito desde la recuperación de la democracia y además con un componente que, bueno, tiene que ver con que algo que hasta ahora fue una función civil pasa a ser una función militar, pero además con un militar que es hijo de, en este caso, Roque Carlos Presti, acusado por delitos de lesa humanidad. Él falleció sin haber sido juzgado. Sabemos que tenemos un sistema de justicia bastante selectivo en sus tiempos y bastante, podemos decir, condescendiente con la impunidad, y estuvo acusado por crímenes, decíamos, del terrorismo de Estado. Así que efectivamente es preocupante en esos dos aspectos, ¿no? La pregunta sobre por qué se nombraría a un militar para conducir este ministerio en sintonía con el contexto en el que vos mencionabas recién, ¿no? Un gobierno que ante la ONU votó en contra de la prevención de la tortura, en sintonía con Estados Unidos y con Israel, y por otro lado con un gobierno que fue al Comité contra la Tortura también, en este caso, a negar los 30.000. Me corrijo, el voto contra la tortura lo hizo en la Asamblea General de la ONU. Así que sí, la preocupación, por supuesto, es bastante grande y sobre todo para entender si como funcionario de un gobierno negacionista también lo es, ¿no? Creo que Presti tiene mucho por responder y sobre todo por decirnos si alguna vez su padre le dio información sobre los desaparecidos. En este sentido, ¿qué riesgos institucionales cabría esperar con esta nueva designación? La verdad es que no lo sabemos. Veremos en algún momento cuál es la justificación de esta designación. Vos leías recién que de alguna manera dicen que se quiere desdemonizar a las Fuerzas Armadas. La verdad es que no han sido demonizadas, sino que han sido, cuando hubo que señalarlo por su participación en crímenes, investigadas, juzgadas y condenadas. No es una demonización la justicia. En todo caso, si consideran que durante los años de democracia hubo algo a recomponer, no se hace con una designación de un militar en un puesto civil. Ahí también hay quienes señalan, como Jorge Tayana, que esto es incompatible con nuestro marco legal, esta designación de un militar en el Ministerio de Defensa, y también, digo, a la par las modificaciones que hicieron en el Ministerio de Seguridad con una policía migratoria, todo alineado con Estados Unidos. Estamos entendiendo que efectivamente hay alguna, injerencia de ese país para todo lo que está teniendo que ver con nuestra política de seguridad. Así que no te puedo decir todavía qué es lo que va a suceder porque no lo sabemos, pero sí nos preocupa muchísimo y sobre todo porque siguen rompiendo consensos democráticos, siguen yendo de contramano con un proceso histórico de memoria, verdad y justicia, a la par que esto se da no solamente en la designación, se da en la realidad con la cantidad de trabajadoras y trabajadores despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos, hoy Subsecretaría, que ha generado el vaciamiento de políticas públicas que tienen que ver con los sitios de memoria, con los juicios por delitos de lesa humanidad, la búsqueda de los nietos. Es decir que esto no es un eslabón aislado de algo más sistemático que tiene que ver ya no con una memoria necesariamente completa, como dicen, sino más bien con el intento de vaciar la que existe, ¿no? Bien, y ahora con todo este panorama que tenemos, ¿qué rol deberían tener los organismos de derechos humanos y demás y de la sociedad civil frente a este avance? ¿Qué es lo que hay que destacar y por qué tenemos que estar tan atentos y atentas a esto? Sí, creo que el consenso es más amplio que los organismos. Efectivamente, los organismos debemos seguir señalando cada uno de los retrocesos y acompañar hacia adelante proyectos que puedan dar una alternativa, ¿no?, posterior a todo este deterioro. Pero efectivamente, el lugar de los organismos creo que tiene que seguir siendo el que fue hasta ahora, el de seguir buscando a los nietos, el de seguir acompañando todas las luchas que aún en democracia tienen causas pendientes, el seguir denunciando que se tiene que erradicar la violencia institucional y trabajar en ese sentido. Creo que no hay un nuevo rol de los organismos, sino más bien que hay una necesidad muy fuerte de acompañar, ¿no? Ellos hablan de desdemonizar y la verdad que lo que más han demonizado es a los organismos de derechos humanos, nos han dicho curro, nos han dicho un montón de cosas. Me parece que el rol en todo caso es reforzar lo que hicimos hasta ahora, seguir el mismo camino, demostrar que este es el camino correcto, que el negacionismo efectivamente es parte de este gobierno, pero no de nuestra sociedad, y creo que ese es principalmente el camino.